Hola, presidentes, espero que se encuentren bien. Les saluda su profesor Miguel Ángel Moreno Martínez. Esta ocasión vamos a tocar el tema de las propiedades de los triángulos. Bueno, aquí hay una definición que nos identifica lo que es un triángulo. Bueno, son figuras geométricas planas básicas que poseen tres lados en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices, ¿ok? Todos conocemos, creo que, la definición de lo que es un triángulo. Aquí hay una clasificación que dependiendo de sus lados, es como, de la medida de sus lados, es como se clasifica. Equilátero, tres lados iguales; isósceles tienen dos lados iguales y uno diferente o desigual, y el escaleno en la que tienen los tres lados completamente diferentes en cuanto a su medida. Otra clasificación de los ángulos es por la medida de sus ángulos. Existe el el triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo recto. El ángulo recto, recordemos que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Por otro lado tenemos lo que es el acutángulo, tiene tres ángulos agudos. Recuerden que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso. Recordemos que los obtusos son los que tienen más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Aquí tenemos algunas de las propiedades. Son 4 teoremas los que nos debemos de aprender para poder realizar los siguientes ejemplos. El teorema número 1 dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Podemos ver aquí en su pantalla que tenemos el ángulo alfa, beta y rho. La suma de ellos, la sumatoria de ellos, no conocemos sus valores, pero la propiedad o el teorema 1 dice que si sumamos los tres ángulos internos de este triángulo, el resultado nos debe dar 180 grados. El teorema número 2 dice que la suma de los ángulos exteriores debe ser igual a 360 grados. Aquí igual tenemos los tres ángulos externos o exteriores de nuestro triángulo, cualquiera. Al realizar la sumatoria de los tres ángulos exteriores o externos, la sumatoria total nos debe dar un total de 360 grados. Este es el teorema número 2. El teorema número 3 dice que cualquier ángulo exterior de un triángulo, o sea, aquí podemos ver en su pantalla este ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. O sea que es la sumatoria de estos dos ángulos internos nos van a dar igual a lo que mira este ángulo externo, pero no puede ser adyacente a él. No podemos tomar en cuenta este ángulo interno, deben de ser los dos que no son adyacentes o juntos a él. El teorema número 4 dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Aquí en un triángulo rectángulo siempre vamos a tener un ángulo recto que sabemos que mide 90 grados, y por lo tanto los otros dos ángulos sabemos que van a ser ángulos agudos, aquellos que miden menos de 90 grados. La sumatoria de los ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo va a dar un total de 90 grados. Esos teoremas los pueden encontrar en su guía. Son 4 teoremas y con ellos vamos a ocuparlos para realizar los siguientes ejemplos. Encontrar el valor de la incógnita es la variable x, y los ángulos señalados. Bien, aquí tenemos que encontrar entonces el valor de x para poder determinar el valor real de cada uno de los ángulos internos de nuestro triángulo. Sabemos que el teorema número 1 dice que la sumatoria total de los ángulos internos de cualquier triángulo nos va a dar un total de 180 grados. Es el teorema número 1 y podemos ocupar entonces, el teorema 1, para resolver nuestro ejemplo. Dice, entonces, nos dan el ángulo A. Bueno, vamos a aplicar el teorema número 1, que dice que la sumatoria interna de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, sabemos que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, sabemos que nos va a dar un total de 180 grados. Bien, entonces vamos a... El ángulo A nos lo está expresando como 2x más 10 grados, el ángulo B como x más 20 grados, y el ángulo C dice que vale x. Debemos encontrar el valor de x para sustituirlo en cada una de las ecuaciones de nuestros triángulos, de nuestros ángulos del triángulo, y con ello determinar el valor real de los ángulos. A ver, tenemos el ángulo A, vale 2x más 10. Bien, entonces ponemos 2x más 10. Eso vale el ángulo A. El ángulo B dice que es x más 20. Entonces tenemos más x más 20. Y el ángulo C dice que mide el x.
Bien, entonces le sumamos lo que mide el ángulo C más X es igual a 180 grados. Bien, ya tenemos entonces nuestra ecuación para encontrar el valor de la incógnita que es X. Bien, entonces agrupamos términos semejantes, sumamos las X, 2X más X son 4X. 4X, 10 más 20 son 30 más 30. Es igual a 180 grados. Seguimos despejando. 30 está sumando, pasa restando. 4x es igual a 180 grados menos 30. 180 grados menos 30 es igual a 150. De donde despejando que entonces x es igual a 150 entre 4. 150 entre 4 nos da un total de 37.5. Entonces quiere decir que nuestro valor de la variable x es igual a 37.5 grados. Entonces con ello ya podemos determinar el valor real. Si sustituimos, bueno, aquí el ángulo C vale x, entonces sabemos que el ángulo C mide 37.5 grados. Ahora, el ángulo B dice que mide x más 20 grados. Si x vale 37.5 y le sumamos 20, el valor real de nuestro ángulo es de 57.5 grados. Y por último, vamos a sustituir el valor de x en la ecuación que representa el ángulo A, que es 2 por x, que vale 37.5 más 10. 2 por 37.5 más 10 nos va a dar 85 grados. Bien, aquí tenemos entonces ya los valores. Dijimos que el ángulo C mide 37.5, el ángulo B es x más 20 grados, o sea 37.5 grados más 20 grados, 57.5 grados. Lo podemos ver aquí. Y el ángulo A dice que mide 2x más 10 grados. Si x vale 37.5, multiplicamos 2 por 37.5 grados más 10, nos da un total de 85 grados. Entonces, si nosotros sumamos la medida de los ángulos internos, que son 85 grados del ángulo A más 57.5 grados del ángulo B más 37.5 grados del ángulo C, como pueden verlo aquí en su pantalla, tenemos que la sumatoria de los tres ángulos que tenemos aquí nos va a dar 180 grados, y con ello se cumple el teorema número 1, que dice que la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos nuevamente, dice encontrar el valor de la incógnita de los ángulos señalados. Tenemos que son ángulos externos. El ángulo A mide x más 74 grados, el ángulo B 2x más 16 grados y el ángulo C mide 2x más 20. Bien, sabemos que el teorema número 4 nos dice que el teorema número 2 nos dice que la sumatoria de los ángulos externos de un triángulo va a ser igual a 360 grados. A partir de ahí podemos establecer nuestra ecuación para encontrar el valor de la incógnita x y así determinar el valor real de cada uno de los ángulos externos de nuestro triángulo. Tenemos entonces x más 74 grados. Si sumamos nosotros los ángulos A, B y C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C externos, nos va a dar 360 grados según el teorema número 2. Bien, entonces tenemos que el ángulo A mide x más 74 grados. Tenemos en nuestra ecuación x más 74 grados. Más el ángulo B mide 2x más 16 grados. 2x más 16 grados. Y el ángulo C mide 2x más 20. Más 2x más 20 grados es igual a 360 grados. Aquí tenemos nuestra ecuación, entonces vamos a despejar el valor a partir de ella, el valor de la incógnita x. Sumamos las x, tenemos que x más 2x más 2x son 5x, 74 más 16 más 20, 74 más 16 más 20 es igual a 110 grados, más 110 grados, esto es igual a 360 grados. Seguimos despejando, entonces 110 está sumando, va a pasar restando. Nos quedaría entonces 5x es igual a 360 grados menos 110 grados, de donde tenemos que 360 grados
360 grados menos 110 grados nos da 250 grados. Tenemos que 5x es igual a 250 grados. Por último, tenemos que el valor de x es 250 grados entre 5, 250 grados entre 5, 50. Quiere decir que el valor de la variable x vale 50. Bien, entonces vamos a sustituir el valor de x que encontramos en cada uno de los ángulos. 50 más 74 son 124 grados, y así lo sustituimos. Al finalizar la sumatoria total de los tres ángulos externos del triángulo nos va a dar un total de 360 grados. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.